Bueno, hola a todos, mi nombre es Tomás Golobov, soy residente del Hospital Oftalmológico Santa Lucía de la Ciudad de Buenos Aires y vengo a presentar el siguiente caso, el cual titulé La pista estaba en el laboratorio. Comenzamos con la presentación. Se trata de un paciente varón de 31 años de edad que refiere como antecedentes sordo-mudo de nacimiento, un trastorno del desarrollo, HIV positivo, sin tratamiento actualmente y sin controles médicos en el último tiempo, y que refería una pérdida de visión del ojo izquierdo hace un mes, tratada de manera tópica, sin mejoría visual, y que actualmente consultaba por una pérdida de visión aguda en el ojo derecho de 3 días de evolución. Acá un paréntesis para aclarar que representó un verdadero desafío la evaluación de este paciente, venía acompañado por la madre, estaba en un estado de alteración muy grande, dado por sus características y porque había perdido la visión prácticamente completamente y no tenía forma de valerse por sí mismo. Al examen oftalmológico de la agudeza visual se determinó como de bultos de ambos ojos, y en la biomicroscopía del ojo derecho presentaba una marcada inyección conjuntival con precipitados queráticos finos inferiores, un hipopión de 2 milímetros, abundantes células en cámara anterior y sinequias pupilares posteriores que se estaban comenzando a formar. El ojo izquierdo, por el otro lado, estaba tranquilo, no había signos de inflamación aguda, pero presentaba sinequias pupilares posteriores abundantes y una membrana prelental marcada. Al estudio del fondo de ojos, en el ojo derecho había una importante vitreitis que impedía la evaluación del polo posterior, y el ojo izquierdo no era evaluable por esa membrana prelental y la mala dilatación pupilar. Decidimos realizar una ecografía ocular. En el ojo derecho observamos una cavidad vítrea con ecos puntiformes e imágenes hiperecogénicas y una imagen hiperecogénica preretinal de localización inferior. Y en el ojo izquierdo vemos una cavidad vítrea con ecos puntiformes abundantes y membrana de alta reflectividad con postmovimientos fluidos adherida a la papila. Con todo esto nos planteamos la duda diagnóstica. Sabemos que estamos ante un cuadro de panuveitis y la pregunta es ¿cuál es la etiología que está causando este cuadro? Al tratarse de un paciente HIV positivo, lo primero que tenemos que descartar es la patología infectológica. Entre los distintos diagnósticos diferenciales tenemos la toxoplasmosis, la tuberculosis, la sífilis, virus como el herpes virus, el citomegalovirus, y no debemos dejar de lado causas reumatológicas como la enfermedad de Behçet, el Burkitt-Chaudhry-Arada y la sarcoidosis. Seguimos investigando un poco más, hablando con la madre, y nos refiere tener un laboratorio realizado hace un par de meses, el cual por distintas cuestiones no se lo había podido mostrar a ningún médico, y nos llama la atención enseguida una BRL positiva con una dilución de 1 en 1024. Además, en el laboratorio se observaba un conteo de CD4 de 361 células, una carga viral mayor a 70.000 copias, y además tenía una IgG para toxoplasmosis negativa. Acto seguido ya encasillamos el cuadro como una panuvitis sifilítica bilateral. Procedemos a la internación del paciente, la realización de una punción lumbar, en la cual tenemos como dato positivo la presencia de 38 células por milímetro cúbico, con una totalidad de mononucleares, de linfocitos. Y el ataque de cerebro no se observan lesiones agudas. Comenzamos con el tratamiento. Se realiza penicilina G acuosa endovenosa, 18 millones de unidades por día, durante 10 días. Se decide reanudar la terapia antirretroviral del paciente para su HIV, y al alta recibe 3 dosis más de penicilina G bensantínica intramuscular para reforzar el tratamiento. A los 30 días se cita control oftalmológico, y aquí llama la atención la mejoría marcada de la agudeza visual en el ojo derecho, que pasa a ser de 9 décimas, mientras que en el ojo izquierdo no hubo modificaciones. Acá podemos observar en la biomicroscopía los cambios marcados en el ojo derecho, que prácticamente se hallaba sin signos de alteración en el segmento anterior, mientras que el ojo izquierdo no se había modificado. Acá es destacar la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Y en la realización del fondo de ojo del ojo derecho, se observaba que aún había un poco de viteritis, pero había mejorado muchísimo, y se observaban algunas secuelas de retinitis perivascular y parafoveal.
Ahora, haciendo un repaso de estas enfermedades, vamos a hablar del HIV. Es un virus ARN de transmisión sexual, principalmente, pero también endovenoso y vertical, y que produce un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, definido por un recuento de linfocitos CD4 menor a 200, un porcentaje de CD4 sobre el total menor al 14%, y la aparición de enfermedades marcadoras. Datos de Argentina para el año 2018 hablan de una prevalencia de 11,8 personas con HIV cada 100.000 habitantes, que es un total de 139.000 personas infectadas con HIV en el país. En cuanto a la sífilis, enfermedad conocida como la gran simuladora, producida por una espiroqueta del treponema pallidum, principalmente de transmisión sexual, constituyendo la sífilis adquirida, y también de transmisión transplacentaria, que constituye la sífilis congénita. Los datos de Argentina del 2018 arrojaron una prevalencia de 51,1 casos cada 100.000 habitantes de sífilis adquirida y 1,5 de nacidos de bebés con sífilis congénita. Hablando un poco de la sífilis adquirida, que es la forma predominante, su presentación clínica la vamos a dividir en etapas. Comienza con una etapa primaria, caracterizada por el chancro sifilítico, que es la puerta de entrada del treponema. Tiene una evolución de 4 a 6 semanas que resuelve espontáneamente, dando lugar a la fase secundaria, que es la diseminación sistémica del treponema, caracterizado por un cuadro de fiebre, adenopatías, y la característica rociola sifilítica, que aparece en palmas y plantas, la cual resuelve espontáneamente sin tratamiento, y la enfermedad entra en una fase de latencia, temprana y tardía. Si el paciente sigue sin tratamiento, 1/3 de los casos aproximadamente va a desarrollar una sífilis terciaria, que se caracteriza por lesiones graves, entre ellas la afectación cardiovascular. Y además de estas etapas, hay que hablar de la neurosífilis, que es la presencia de espiroquetas en el líquido cefalorraquídeo. De estos, solo el 5% de los pacientes van a desarrollar síntomas, y contrario a lo que se creía anteriormente, que era característico de la etapa terciaria, hoy se sabe que puede aparecer en cualquiera de las etapas. En cuanto a las manifestaciones oculares de la sífilis, este tiene una prevalencia del 10% en la sífilis secundaria y del 5% en la sífilis terciaria. Puede tener múltiples formas de presentación ocular, estos son algunos ejemplos, pero hay que destacar que la uveitis sifilítica es la manifestación ocular más frecuente. Así todo, constituye entre el 1 y el 2% de todas las uveitis. Ahora, para hablar un poco de la relación entre la sífilis y el HIV, que era el caso de nuestro paciente y que llamó la atención, esto es un hallazgo relativamente bastante frecuente. Se habla de una coinfección entre el 20 y el 70% de los casos, y que los pacientes con HIV tienen 86 veces más riesgo de contraer sífilis que la población general. En cuanto a la uveitis sifilítica en el paciente HIV, el compromiso no va a diferir en cuanto al estado inmunológico del paciente, y es de destacar este review de 143 pacientes realizado en el 2010 con uveitis sifilítica, el cual se dividió en dos grupos, pacientes HIV negativos y pacientes HIV positivos, y en ambos grupos se halló una prevalencia de la uveitis posterior como principal forma de presentación. En cuanto a la uveitis posterior, la forma más frecuente de presentación es la corioretinitis. Esta se caracteriza por grados variables de vitreitis, acompañado de lesiones puntiformes en el polo posterior, de localización perifoveal que pueden coalescer, y de una afectación bilateral en el 50% de los casos. Lo sigue en frecuencia la vasculitis, que se caracteriza por una tortuosidad vascular, con envainamiento de venas y arterias y una exudación perivascular. Y menos frecuente, pero característica de esta enfermedad, es la corioretinitis placoide posterior sifilítica, que se caracteriza por una o más placas amarillentas en el polo posterior, acompañado de lesiones puntiformes de retinitis perimaculares. Y otra forma de presentación que hay que nombrar, pero son menos frecuentes, son la retinitis focal, la necrosis retiniana y el desprendimiento de retina. En cuanto al diagnóstico de la uveitis sifilítica, es importante ante la sospecha confirmarlo con un diagnóstico serológico, realizando PDRL y FTAPS en todos los pacientes, y la extracción y análisis de líquido cefalorraquídeo, el cual lo consideramos patológico ante la presencia de una BRL positiva, la presencia de proteinorraquia y leucorraquia. Volviendo al estudio mencionado anteriormente, en este mismo también se analizó el líquido cefalorraquídeo de todos los pacientes con uveitis sifilítica,
y este fue patológico en el 82% de los pacientes HIV positivos y solo en el 60% de los pacientes HIV negativos. Y para concluir, el tratamiento es destacable que el tratamiento de la uveitis sifilítica es el mismo para la neurosífilis, y esto es independiente del resultado del líquido cefalorraquídeo. Aún con un líquido normal, el tratamiento va a ser igual, y es gol estándar la penicilina G acuosa, en dosis de 18 a 24 millones de unidades por día, por 10 a 14 días. Esta es la bibliografía solicitada, y muchas gracias por su atención.